Yeah, mija. Yeah. Nah. Yeah, mija. Yeah. Yeah. Say. Hey. Well, that's exactly what Hola, soy Sergio Olguín y ahora voy a leer un fragmento de una novela vieja mía que ya tiene muchos años, de Oscura con otra sangre, el final del primer capítulo. Todo ocurrió en un segundo. La chica la vio antes que él, porque en un primer momento Andrada miró hacia adelante y por los espejos retrovisores. Estaba atento a si pasaba alguien por ahí. Por eso tardó en observar la butaca del acompañante, el lugar que él había dejado hacía poco. Ella sí la vio enseguida. Sobre el asiento había quedado la billetera que se había caído en el bolsillo trasero del pantalón. Andrada recién miró hacia ese lado cuando la mano derecha de Luli tomaba la billetera a la vez que con la izquierda abría la puerta del auto. Un segundo más tarde estaba afuera, corría. Lo de Andrada fue instinto puro. No pensó en la plata que llevaba en la billetera. Lo primero que se le cruzó por la mente era que ahí llevaba una foto de su hija. No era una foto actual, sino de unos 3 o 4 años atrás, cuando su hija todavía estaba en la secundaria. Bajó del auto y comenzó a seguirla. La chica dobló en la primera esquina, pero no se había alejado mucho, porque llevaba sandalias y no podía correr muy rápidamente. Andrada tenía que recuperar la billetera, la foto de su hija, las tarjetas personales que decían Julio Andrada, empresario, y la dirección y los teléfonos de la fábrica y su celular. Tenía que volver a recuperar su anonimato. Luli volvió a doblar y en la esquina Andrada se cruzó con unas personas que iban en sentido contrario y que solo atinaron a mirarlo. Él apenas las vio. Unos metros más adelante la chica se tropezó y rodó por el suelo de tierra y piedras. Tenía la pollera levantada y la cara sucia de barro. Andrada se arrojó sobre ella y la tomó por el cuello. Luli atinó a ponerse de pie para que no lo ahorcara. «Devolveme la billetera», su voz era un murmullo amenazante. Ella la arrojó lejos. Él le dio un empujón que tiró a la chica de nuevo al piso y fue hacia la billetera que había caído al lado de una casilla. Se fijó si estaba la foto. Su hija le sonreía detrás del plástico transparente que protegía la imagen. La guardó en el bolsillo y en ese momento la chica gritó: «¡Hijo de puta!». Su voz se oyó con claridad de un trueno sobre la cabeza. Luli estaba todavía sentada en el suelo, las manos en el barro, la bombacha al aire. Alguien salió de la casilla de enfrente. Era una mujer flaca de unos 40 años. Lo miró con odio. Se oyeron ruidos de gente proveniente de todos lados. Andrada comenzó a correr y escuchó que alguien lo corría. Una persona, o 2 o 3, lo insultaban. Delante vio a 2 muchachos que al darse cuenta de su situación se pusieron en posición de esperarlo para atraparlo. Uno de 2 estaba en cueros y tenía tatuaje en el pecho y en los brazos. A pesar de la oscuridad y de la tormenta, creyó distinguir el dibujo de un Cristo en la cruz. Andrada quedó un par de metros de ellos y aprovechó el espacio entre 2 casas para doblar y meterse por ahí. Se alejaba del auto, pero eso no le importaba. Oyó que gritaban: «¡Que no se escape!». Alguien repitió: «¡Hijo de puta!». Otra voz dijo: «La violó, la violó». Subió por una montaña de basura y las piernas se hundieron en los desechos. No tenía más aire, no podía seguir corriendo. Un olor nauseabundo llegaba de todos lados. Se tropezó y no quiso detenerse. Anduvo en 4 patas con las manos hundidas en la mierda. Cayó del otro lado de esa montaña de basura, se frenó y se escondió atrás de unas chapas. Los que lo seguían pasaron de largo y cuando creía que estaba a salvo, alguien apareció por el lado de la casilla donde estaba guarecido. «¿Qué querés, mierda, acá?», le gritó. Andrada lo empujó y notó que su fuerza era superior a la resistencia. De ese hombre morocho, un poco obeso, de pelo raro. Con sus últimas fuerzas volvió a correr. «Te voy a cagar a tiros», dijo el tipo que quedaba atrás y que entraba a su casilla. Seguramente iba a buscar un arma. Andrada se alejó corriendo en zigzag, doblando aquí y allá a la búsqueda de una salida de la villa. Creía que no estaba perdido, que no se estaba metiendo cada vez más en lo profundo de esas casillas, que se acercaba a alguna de las avenidas que la limitaban. Una piedra le pegó sobre la ceja, luego otra y otra más. Caían sobre sus hombros, en la espalda, sobre la cara. Era granizo. La tormenta se había desencadenado. Se pasó la mano y notó que sangraba.
La lluvia se le mezclaba con la sangre y apenas podía ver con el ojo izquierdo. Apuró el paso porque no veía el momento de encontrarse en su auto. Lo divisó al girar la callecita en donde la chica lo había hecho estacionar, pero una sombra lo hizo detenerse. Alguien estaba en el interior del auto. En ese momento recordó que había dejado las llaves puestas. Sin embargo, la persona que estaba dentro, esa sombra que apenas se movía, estaba en el asiento del acompañante. Seguramente había entrado para robar el estéreo y lo estaba sacando. Andrada avanzó lentamente sin descuidar sus espaldas. La persona dentro del auto se estaba pasando al asiento del conductor. Había descubierto las llaves del vehículo. No iba a conformarse con robar solo el equipo de música. Andrada no sabía cómo iba a hacer, pero pensaba sacar ese tipo del auto. Fue hacia la puerta del lado del conductor y la abrió de golpe. Se sorprendió al ver adentro a un chico que no debía tener más de 12 o 13 años. El pequeño ladrón lo miró como un animal asustado, pero eso duró un segundo. Cuando Andrada pensaba en decirle que se bajara, el chico le tiró un puntazo con algo que llevaba en la mano, un cuchillo o una navaja. Andrada se protegió con el brazo y el filo le produjo un corte que lo hizo retroceder. Ese retroceso en realidad le dio fuerza para volver hacia el chico, tomarlo de cualquier manera y empujarlo afuera. El adolescente volvió a cortarlo, ahora sobre el muslo derecho, a la vez que iba a parar al suelo y la piedra de granizo caía también sobre él. A ciegas tiró varios puntazos más sobre Andrada, que atinó a buscar el extintor debajo de su asiento. Fue un solo golpe, con toda su fuerza, con todo su miedo. La fuerza y el miedo acumulados desde que se había bajado del auto. El miedo a no recuperar la foto de su hija, a que lo siguieran, a que lo atraparan. El miedo a que ese chico lo matara a puñaladas. Un golpe duro, tan fuerte que él mismo, que ni siquiera se había vuelto a pelear con alguien desde los 12 años, se sorprendió. Pegó en la cara del chico. Ruido de platos rotos, ruido de un vidrio que se hace trizas, ruido de algo que se quiebra apenas amortiguado por el sonido de la tormenta. El chico golpeó a la vez la nuca contra la puerta trasera y se cayó. En un primer momento Andrada no se dio cuenta de que el cuerpo de ese chico ya no vivía. Se quedó mirándolo, aferrado al extintor, como esperando que el ladrón reaccionara y le tirara una puñalada más. Después dejó el extintor en el suelo y se agachó para verlo. La nariz y la boca eran un amasijo rojo. Tenía los ojos apretados como si hubiera previsto el golpe y los hubiera cerrado una milésima de segundo antes de que el extintor diera en su cara. Andrada le apretó el cuello buscando el pulso. Sin querer lo empujó y el cuerpo cayó totalmente sobre el barro. Andrada comenzó a gemir y a llorar mirando para todos lados. Pedía disculpas y que lo perdonaran, pero nadie lo oía porque nadie, ni los que lo perseguían, ni otras personas estaba ahí. Sin dejar de gemir, tomó el cuerpo del chico, que todavía se aferraba a un pequeño cuchillo, y lo arrastró hasta un costado donde el pasto crecía más alto. Una voz en su interior le indicaba que tenía que irse, ya de ahí, que no se perdiera más tiempo, que escapara. Volvió al auto, levantó el extintor y vio que a pesar de la lluvia tenía sangre o un colgajo de carne pegado a un costado. Lo limpió con barro y lo mismo hizo con el borde del vehículo donde el chico había pegado después de su golpe. También trató de sacarse su propia sangre, producto de los ataques y de las piedras. Se llenó de barro, como si fuera un lodo curativo. Empapado, se subió al auto y cerró la puerta. Trabó todas las puertas. Encendió el motor y automáticamente se encendieron las luces exteriores. Las apagó torpemente. Las manos le temblaban. Iba a dar marcha atrás cuando se acordó. El preservativo. Bajó nuevamente el vehículo y corrió hacia donde lo había tirado. Buscó, pero no había nada. No recordaba exactamente si lo había arrojado con mucha fuerza o apenas lejos. Arrodillado sobre el barro, manoteaba aquí y allá, hasta que cuando estaba por darse por vencido, tocó la goma del forro. Lo agarró y lo apretó con el puño. Existía la posibilidad de que ese preservativo fuera de otro, pero Andrada prefirió pensar que ese era el que había usado. Ahora sí, dio marcha atrás y salió a la avenida. Aceleró todo lo que pudo y se alejó por Amancio Alcorta, hacia Pompeya. Recién en Sáenz aflojó la velocidad. ¿Qué le diría a un policía si lo detenía por el exceso de velocidad? ¿Cómo justificaría los cortes de su cuerpo? Por suerte ya casi no sangraba, pero estaba empapado, lleno de barro y de lamparones de sangre en toda la ropa. Antes que nada tenía que calmarse, dejar de temblar, recuperar la tranquilidad.
Miró hacia la radio porque pensó que escuchó una voz le iba a dar la calma y que necesitaba, pero fue peor, el estéreo no estaba. Seguramente el chico lo había robado y lo tendría entre la ropa. Debía regresar a donde había dejado el cadáver, o no, al fin y al cabo era un equipo estándar, aunque sus huellas estarían en todo el frente del aparato. Y si ya habían encontrado el cuerpo, giró y volvió por el camino que había hecho. Se metió en la villa como si fuera parte de ella, no con tranquilidad, pero sí con seguridad de quien conoce el terreno. Llegó al lugar a donde había comenzado y había terminado esa noche con la chica. Al costado, como él lo había dejado, estaba el cuerpo del adolescente. Estacionó a su lado y lo palpó. Evidentemente el chico se había metido el estéreo en la cintura, pero con los movimientos se le había corrido hasta la pierna. Andrada lo desabrochó el pantalón, no llevaba ropa interior y sin quererlo tocó la pija oscura y flácida. Encontró el aparato pegado al interior del muslo derecho. El chico también llevaba algo en el bolsillo. Andrada metió la mano y encontró una bolsita hecha un bollo. Sin saber por qué, la guardó en su pantalón. Dejó al chico ahí, con la ropa desabrochada y con el sexo absurdamente afuera. No pudo evitar quedarse unos segundos bajo la lluvia observando hacia la villa. Nada parecía moverse en las casillas. ¿Dónde estaban los que lo seguían? La chica sabía que había dejado el auto ahí. ¿Por qué no había vuelto con la otra gente? Andrada no pensó que lo suyo era suerte, sino que debía esconderse una trampa. O tal vez le temían. Lo habían visto matar al chico y le tenían miedo y lo estaban observando desde la oscuridad de la villa. Decidió no pensar más en eso. Giró el estéreo en el asiento del acompañante y arrancó. Hizo por segunda vez el camino de regreso. Dejó Pompeya atrás, luego los barrios de Boedo y Abasto, hasta que llegó a Barrio Norte. Poco antes de arribar a su casa, detuvo el auto en una calle tranquila, buscó un buzo que tenía guardado en el baúl y se lo puso encima de la camisa manchada. Llegó a su edificio y abrió con el control remoto el portón. Solo esperaba no cruzarse con nadie en el estacionamiento y en el ascensor. Guardó el estéreo en la guantera y tomó el preservativo que había dejado en el cenicero. Lo puso en un bolsillo. Subió por el ascensor de servicio sin ver a ninguna persona en el camino y entró a su casa por la cocina. Ahora solo esperaba que su mujer o su hija no anduvieran levantadas. Podía decir que le habían intentado robar, que se había defendido, que a Dios gracias estaba bien, más allá de algún golpe o un corte. En su casa había un silencio absoluto. Fue al baño de servicio, se secó la ropa y quedó en calzoncillos. Al día siguiente debería hacer desaparecer todo lo que llevaba puesto esa noche y el preservativo. Separó la billetera, la bolsita que llevaba el chico, las monedas y unos clips que le habían quedado de la fábrica. Volvió a la cocina, buscó una bolsa de basura y tiró adentro la ropa y el pañuelo de tela con el que se había limpiado los cortes en el auto. Le hizo un nudo y fue hacia una baulera que había en el cuarto de planchar. Escondió la bolsa detrás de unas cajas. A la mañana iba a tener que sacarla antes de que llegara la mujer de la limpieza. Fue a su habitación. Oyó la respiración del sueño profundo de su esposa. Se dirigió muy silenciosamente hacia su escritorio. Guardó en uno de los cajones todo lo que había sacado de los bolsillos. Luego fue a su baño y se metió bajo la ducha. El agua, primero fría y después muy caliente, corrió por su cuerpo. Maté a un chico, se dijo, y se lo volvió a repetir varias veces mientras dejaba que el agua caliente arrastrara hacia el sumidero los restos de barro y la sangre. Hizo un bollo con el calzoncillo, se puso un toallón alrededor de la cintura y volvió al cuarto de planchar. Abrió la bolsa y también tiró el calzoncillo ahí adentro. Regresó a la habitación y así, desnudo, se acostó tratando de no tocar el cuerpo de su esposa. ¿Cuánto tiempo tardaría la policía en venir? ¿Horas? ¿Días? ¿Qué iba a decir si la policía lo venía a buscar? ¿Tendría margen para defenderse? ¿No debería estar llamando en ese instante a su abogado? ¿Cómo le explicaría a su mujer y a sus hijos qué hacía en la villa? Apoyó la cabeza todavía húmeda sobre la almohada. Estaba aterrado y sin embargo se durmió enseguida.